En este video te propongo un desafío. ¿Crees que podrás recordar y reproducir un paso con solo verlo una vez? Memoria y movimiento. Seguime hasta el final. Sí, hoy volvemos a jugar. Vamos a ver cómo observar un simple paso y guardarlo en la memoria para reproducirlo. Simplemente, si seguiste las clases de este canal, recuerdes que hace un tiempo te presenté un video llamado Cómo retener un movimiento al verlo, en el que te compartía diferentes pasos y secuencias. Allí te hablaba de que quería desarrollar como una escuela en la que se pudiera estudiar cómo entrenar el ojo para captar inmediatamente un paso de tango para luego reproducirlo. Y ahora quiero insistir en este tópico, pero antes de avanzar, quería contarte por qué me parece importante que participes de este juego. Y el punto es, precisamente, que este juego estimula, además de la memoria, los procesos de atención y la experimentación motriz. De hecho, si pudieras reproducir cada movimiento apenas lo muestre, sería más interesante aún, porque esa reproducción podría ayudarte a internalizar mejor cada acción. Así que no te hagas trampa y copia uno por uno lo que te voy a compartir, porque si te hicieras trampa, en definitiva, no me perjudicarías a mí, sino a vos mismo. ¡Ay, no soporto la presión! Incluso, si no estás preparado, poné pausa ahora en el video, ubícate en un lugar que puedas realizar los movimientos, poné tu computadora, tu tablet o teléfono en un lugar que puedas ver con comodidad y continúa con la reproducción. No hace falta un lugar con mucho espacio, simplemente ubícate en lo que sería algo así como 1,5 metros por 1,5 metros y con eso alcanzará. Todo lo que te voy a mostrar es muy sencillo, solo te va a redituar en conocimiento y actividad física. Digo, te va a redituar en desarrollar mejor tus redes neuronales y desarrollar tu observación. Así que, si te animás a jugar conmigo, contame al terminar del juego cómo te fue. Y de paso, forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabán y ahora sí, continuemos. Así que vamos a comenzar por ejercicios muy sencillos para que gradualmente tu memoria se ejercite. Te repito, podés hacer cada movimiento conmigo o no, pero si lo hicieras conmigo, sería más desafiante. Te voy a mostrar 10 movimientos de pies en tiempo normal. Solo una vez cada movimiento. Luego te voy a mostrar las mismas imágenes junto con otras similares. Y al compararlas, tendrás que recordar cuál fue el primer movimiento que viste sin hacerte trampa. Así que esto va a requerir de mucha atención de tu parte, porque vas a tener que captar detalles de cada movimiento mientras los reproducís. ¿Estás dispuesto a aceptar el reto? ¡Empecemos ya! ¿Cómo te fue? ¿Pudiste reproducirlos y prestar atención a los detalles? Espero que no te hayas hecho trampa rebobinando el video para recordar del primero al último, porque no era necesario recordar el orden en que aparecieron, sino solo los detalles de cada movimiento. Ahora te voy a volver a mostrar las mismas 10 imágenes, pero como te dije anteriormente, las irás viendo junto con otras 10 nuevas imágenes similares que pondré al lado de cada una. Y tu misión, si decidís aceptarla, será recordar cuál es la imagen original,
la que viste primero. Tendrás que agudizar aún más tu ojo porque las nuevas imágenes serán muy parecidas. Aunque en un acto de generosidad inusitada, te voy a dar solo 3 segundos para que determines cuál fue la primera. Después te voy a dar la respuesta correcta por cada par de imágenes. Y más adelante te daré un análisis acerca de la puntuación que obtuviste de acuerdo con la cantidad de movimientos que pudiste recordar. Sigamos con el juego. ¿Qué tal tu memoria? ¿Pudiste observar las diferencias entre cada movimiento, los detalles de que te hablaba? ¿Cuántos acertaste? Si te animás y sos sincero, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Enseguida te comparto mi análisis sobre los resultados de este juego, pero antes quería transmitirte información importante. En primer término, un modo de reconocer fácilmente un movimiento consiste en distinguir claramente la pierna izquierda de la pierna derecha. Sí, aunque suene una verdad de perogrullo, ¿no te pasó que a veces haces el gesto de escribir con una mano para distinguir la derecha de la izquierda? Bien, estate atento a este detalle que puede ayudarte. Otro modo, pero no por ello menos importante, es que tenemos que saber que la memoria está asociada con el descanso y la alimentación, lo cual significa que si no durmieras como corresponde y no te alimentaras sanamente, consultes a un profesional de la salud. Tu descanso, tu alimentación y ejercitar tu memoria, como por ejemplo retener todos los detalles del frente de una casa, puede ayudar a fortalecer el músculo. En cuanto a alimentación, te sugiero que consumas más pescado, manzana o nueces y menos comida rápida. Eso te ayudará a reforzar tu sistema neuronal y a enfocarte mejor. Ahora sí, veamos los resultados. En función de tus respuestas, te diría que si acertaste entre 1 y 3 imágenes, deberás trabajar mucho más tu memoria. Podrías, por ejemplo, tratar de recordar cosas sencillas como la que soñaste hoy, ayer y anteayer, o los nombres de al menos 3 calles alrededor de la tuya. ¿Qué soñé antes de ayer? Si acertaste entre 4 y 6, entonces deberás profundizar un poco más en estos ejercicios. Puedo proponerte que veas un movimiento en cámara lenta 2 o 3 veces y luego trates de recordar la mayor cantidad de detalles, tamaño de la apertura de piernas, velocidad o si el movimiento se realizó con izquierda o con derecha. Si acertaste entre 7 y 9, ¡muy bien! Solo hace falta prestar atención a qué te hizo caer en esos errores, si fue una simple distracción o no pudiste verlo de la forma adecuada. Podrías volver a repasar los 10 movimientos y ver si pudiste superarte. Y si acertaste los 10, ¡felicitaciones! Quiere decir que tu memoria y sentido de la observación funcionan a la perfección y podrás copiar tanto
como recrear cada movimiento que desees. En algún futuro volveré con estos ejercicios hasta que alcances un desarrollo que te permita fácilmente retener un movimiento al verlo. Pero ten presente que así como necesitas comer todos los días para realizar cualquier actividad, del mismo modo, tu memoria necesitará que la ejercites diariamente para fortalecerla. Sin ir más lejos, en otro video te hablé de esto. ¿Recordarás cuál? Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.